Hemos venido predicando durante meses y al inicio de esta serie dejamos claramente establecido la enorme importancia que Dios da a este tema en la Escritura. Dice la Biblia que la santificación es central en el propósito salvífico de Dios. Es decir, cuando Dios escogió a un grupo de personas en la eternidad para salvarlas por medio de Cristo, en la mente de Dios, en el propósito de Dios, estaba centralizado en ese propósito nuestra santificación. Por eso en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo, alabando al Señor, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que la santificación nuestra es central en el propósito salvífico de Dios. Y cuando Cristo hace su entrada en el mundo, Dios manifiesta y revela claramente que esa meta estaba contenida esencialmente en esa obra redentora que Cristo habría de realizar. Ustedes recuerdan que José se desposa con María, María sale embarazada y José, en medio de su turbación, al ver que su prometida ha salido encinta, quiere dejarla en secreto. Y un ángel del Señor se le aparece a José en sueños y le revela el milagro que ha ocurrido en el vientre de esta mujer, pero también le revela el nombre que ese niño habría de llevar y por qué. El ángel le dice: ese niño se llamará Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Significa Jehová salva. ¿Y por qué se habría de llamar Jesús de ese modo? Dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No solamente Él salvaría a su pueblo de la condenación que acarrea el pecado. No. Él salvaría a su pueblo del dominio, de la esclavitud que el pecado tiene sobre los hombres. Por eso Pablo dice claramente en Tito capítulo 2 que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. No simplemente fuimos salvados de las consecuencias del pecado, sino que fuimos libertados de la esclavitud del pecado, fuimos libertados del dominio que el pecado ejercía sobre nosotros. Así que la santificación es central, hermanos, en el propósito salvífico de Dios. Todo aquel que por la fe ha sido justificado, también ha sido santificado, de tal modo que dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Es una herejía decir, como dicen muchos hoy, que una persona puede aceptar a Cristo como Salvador de su alma sin haberlo aceptado como Señor en su vida. No existe tal cosa como un cristiano que todavía es cristiano, o mejor dicho, que es cristiano, pero que todavía está manejado por su carne, por sus pasiones y deseos. La Biblia dice: sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santificación? El Catecismo Menor de Westminster resume la enseñanza de la Escritura diciendo que la santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios, por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Y una de las cosas que vimos en esta serie de mensajes es que la santificación viene al creyente en tres etapas distintas. Primeramente, cuando nos convertimos al Señor, somos librados del dominio del pecado. De inmediato, el pecado que antes era nuestro rey, el pecado que antes era nuestro Señor, el pecado que antes nos manejaba a nuestro antojo ha sido depuesto. De tal modo que en el mismo momento de la conversión somos librados del dominio del pecado, pero no de la presencia del pecado. No de la presencia del pecado. No existe un solo creyente en este mundo que pueda decir: ya yo llegué a un lugar de madurez tal en mi vida cristiana que ya yo no peco más, ya yo no tengo más problemas con el pecado, ya yo no tengo más tentaciones. No.
Hemos sido librados del dominio del pecado, pero no de la presencia del pecado. El pecado sigue morando en nosotros. Por eso, luego de la etapa inicial de santificación, viene una etapa progresiva de santificación, donde el creyente debe ir, como dice el catecismo, muriendo cada vez más y más al pecado y desarrollando en su vida las características que son propias de la nueva vida en Cristo. Para eso, Dios nos ha dejado medios. Es Dios que santifica al creyente, pero Él lo hace a través de ciertos medios que todo creyente debe usar fiel y responsablemente si de veras desea crecer en santidad. Nosotros dividimos esos medios en esta serie en corporativos e individuales. ¿Cuáles son los medios corporativos de santificación? Aquellos medios que fluyen en el contexto de nuestra relación con el pueblo de Dios. El pertenecer a una iglesia local, el ser pastoreado por pastores bíblicamente constituidos, la disciplina eclesiástica, la predicación desde el púlpito, la oración corporativa. Todos estos son medios que fluyen en el contexto de nuestra relación con el pueblo de Dios. Pero en segundo lugar vimos los medios individuales de santificación, que son aquellos que fluyen en el contexto de nuestra relación individual y personal con el Señor. ¿Cuáles son estos medios? Bueno, en esta serie solamente vimos algunos. La lectura cuidadosa y reflexiva de la palabra de Dios, la perseverancia en la oración secreta, la sumisión de corazón a la disciplina de Dios, el deber que tenemos de huir del pecado, el deber que tenemos de velar, y finalmente en 5 sermones vimos el deber que tenemos de mortificar el pecado que aún mora en nosotros, el deber que tenemos de hacer morir lo terrenal que aún mora en nosotros. Pero no podemos concluir esta serie de sermones sobre la santificación sin decir algo brevemente acerca de la etapa final de santificación. Es hacia esa meta que nos estamos moviendo y por lo tanto es importante que todo creyente entienda bíblicamente, tenga una comprensión clara y escritural de lo que envuelve nuestra santificación final, cuál es la meta que vamos a alcanzar en este proceso de santificación y sobre todo, ¿qué repercusiones prácticas tiene el saber eso en esta vida presente? No solamente debemos saber hacia dónde nos movemos y cuál es la meta que vamos a alcanzar en este proceso de santificación, sino en qué nos ayuda esto en la práctica, en esta vida presente. En el estudio de hoy en la mañana veremos básicamente 3 cosas. En primer lugar, veremos los elementos envueltos en esta etapa de santificación. En segundo lugar, veremos el momento en que eso ha de ocurrir. Y en tercer lugar, las aplicaciones prácticas que derivamos de esa enseñanza para el presente. Veamos entonces, en primer lugar, los elementos envueltos en esta etapa final de santificación. Al hablar de los elementos envueltos en esta etapa de santificación, lo que haremos es describir exactamente qué es exactamente lo que ocurrirá con el creyente en su vida de santidad en ese momento cuando nuestra santificación sea completada. Y la enseñanza bíblica al respecto es muy clara, es muy simple, y vamos a tratar de ser lo más simple que podamos por 2 razones. En primer lugar, porque aquí hay muchos nuevos creyentes. Y en segundo lugar, porque hay muchos niños. En el caso de los niños, recuerden que ustedes pueden en sus casas preguntar a sus padres y nosotros estamos esperando y esperamos que los padres cuando lleguen a las casas van a repasar el sermón con sus niños. Así que en ese momento, niño, pregunta todo lo que sea que tu padre te lo va a responder. Y si tu padre no te lo puede responder, yo estoy seguro que él acudirá a un pastor o a alguien maduro de la iglesia que le ayude. La enseñanza bíblica, repito, con respecto a la santificación final es muy sencilla. Cuando nuestra santificación sea completada en su etapa final, sucederá lo siguiente. En primer lugar, todo pecado será total, definitiva y absolutamente removido de todas las facultades de nuestra alma. Todo pecado será total, absoluta y definitivamente removido de todas las facultades de nuestra alma. Y en lo que respecta a nuestro cuerpo, este será purificado de toda propensión al pecado
y de la debilidad que resulta de ello. La Biblia enseña que Dios constituyó al hombre de dos elementos, el cuerpo y el alma. Yo sé que algunas personas enseñan tres elementos, pero la enseñanza bíblica es dos elementos. El cuerpo, que es esto físico, y el alma, que no vemos, pero que se manifiesta a través de nuestra mente, a través de nuestra voluntad, a través de nuestras emociones. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 28, dice el Señor Jesucristo: no le teman a los que matan el cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma no la pueden matar. Hay dos elementos en el hombre, el cuerpo y el alma. Dice Cristo: temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma, que son los dos elementos del hombre, en el infierno. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice Pablo: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ambos son de Dios. A veces esa parte inmaterial del hombre se le llama alma o se le llama espíritu, y no tenemos el tiempo aquí para verificar algunos textos bíblicos donde veremos que el alma y el espíritu en la Biblia son sinónimos. Algunos estarán pensando: pero ¿y ese texto de 1 Tesalónicas 5:23, que dice, donde dice Pablo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles? ¿Acaso no enseña que hay tres partes en el hombre? Espíritu, alma y cuerpo. No, porque el hecho de que el apóstol Pablo esté usando tres palabras no quiere decir que hayan tres partes en el hombre. Porque si vamos a eso, ¿cómo entenderemos el texto de amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Entonces son tres elementos, la mente, el alma y la fuerza. No, hermanos, eso no es una forma correcta de interpretar la Escritura. El hombre tiene dos partes: una parte inmaterial que se llama el alma, una parte material que se llama el cuerpo. Y en la santificación, tanto nuestra alma como nuestro cuerpo serán totalmente purificados del pecado y sus efectos. Es decir, el alma en todas sus facultades, la mente, la voluntad, los sentimientos, todo lo que encierra el alma será purificado del pecado, de modo que el pecado ya no tendrá nunca más lugar en estas facultades. Y en cuanto al cuerpo, estos serán completa y definitivamente purificados de esa propensión que ahora tienen hacia el pecado y de esa debilidad inherente que ahora poseemos como resultado de que el pecado mora en nosotros. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Vamos a ver algunos textos que nos enseñan esta verdad. Dice el apóstol Pablo, hablando a los maridos y poniendo el ejemplo de Cristo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para salvarla del infierno? No. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando nuestra santificación sea completada, seremos presentados delante de nuestro Dios como una iglesia gloriosa, que no tendrá mancha, ni arruga, y por si acaso Pablo dice, ni cosa semejante. En otras palabras, seremos presentados perfectos delante de Dios en cuerpo y alma. En 1 de Juan capítulo 3, el apóstol Juan nos enseña lo mismo, pero con otras palabras, con otra terminología. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice Juan. Ahora que somos hijos de Dios y hemos sido libertados del pecado, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Noten, ahora somos hijos de Dios, pero nuestra santificación no ha sido completada aún, dice Juan. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, es decir, a Cristo, porque le veremos tal y como Él es. ¿Para qué fuimos elegidos? Nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser iguales a Jesucristo.
Y dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios. El germen de eso está sembrado en nuestras almas, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él en todo. Nos pareceremos al Señor Jesucristo en todo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Vamos a leer desde el versículo 28 para corregir un error que muchos cometen. Dice el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice Pablo, hermanos, nosotros sabemos, el Espíritu Santo ha implantado en el corazón de todo creyente esa verdad. A veces la olvida y se abate y se deprime. Pero la verdad cierta es que el Espíritu de Dios ha colocado esa verdad en el corazón de todo cristiano. ¿Cuál es esa verdad? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ay, qué bueno, eso quiere decir que si yo me convierto a Cristo, ya yo no voy a tener más problemas económicos. Eso quiere decir que si yo me convierto a Cristo, voy a progresar en mi trabajo. Eso quiere decir que si yo me convierto a Cristo, mi esposo, que es un malvado, un cruel, un perverso, se va a arreglar y me va a hacer la vida mucho más fácil y placentera. No. Eso no es lo que el texto significa. El bien del que habla Pablo aquí es claramente descrito en los versículos 29 y 30. ¿Cuál es el bien? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, aquí está el bien, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es lo más bueno que puede tener Dios para un ser humano, el hacerlo conforme a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es la glorificación? La glorificación no es otra cosa que alcanzar plenamente el propósito para el cual fuimos elegidos en la eternidad, llamados y justificados. Eso es la glorificación, el ser hechos conformes a la imagen de Dios el Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento seremos completa y totalmente conformados a la imagen moral del Señor. Yo no sé cuántos recordarán cuando comenzamos esta serie y predicábamos acerca de la santificación progresiva. Y nosotros decíamos que la meta hacia la cual nos movemos en este proceso de santificación es doble. Nos movemos hacia la eliminación total de todo tipo de corrupción de nuestra alma y nuestro cuerpo y a ser conformados perfectamente a la imagen de Cristo. Alguien dirá, pero esa meta es imposible de alcanzar aquí en la tierra. ¿Quién puede decir que ha alcanzado esa meta aquí en este mundo? Absolutamente nadie. Ciertamente esa meta es inalcanzable en esta vida presente, pero hermanos, esa es la meta. Y es hacia esa meta que todo verdadero creyente debe moverse y por la cual todo verdadero creyente debe luchar. Es como en el caso de los maridos. ¿Cuál es la meta que Cristo pone delante de nosotros como maridos? Que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Maridos que están aquí en esta mañana, ¿cuántos de ustedes aman a sus esposas exactamente como Cristo amó a la iglesia? Levante su mano. El que me levante su mano, yo quisiera que me den solo 30 segundos con su mujer para preguntarle a ella a ver qué opina. Ahora bien, esa es la meta hacia la cual nos movemos. Es verdad que ningún marido la puede alcanzar en este mundo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cruzarnos de brazos impotentes y decir, yo sé que yo nunca voy a alcanzar esta meta, así que no voy a hacer nada para obtenerla? No, esa es la meta, no la vamos a obtener en este mundo, pero peleamos para eso. Y día tras día pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude a amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y día tras día tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Y día tras día tenemos que revisar nuestra conducta como maridos y compararla con la conducta de Cristo para con su iglesia. Día tras día. Esa es la meta. Del mismo modo, cuando un creyente comprende que el Padre lo eligió para eliminar de su vida toda corrupción y para ser igual a Jesucristo, el creyente no se sienta impotente a mirar esa meta y decir, ni siquiera lo voy a intentar, sino que el creyente camina hacia ese lugar. Ahora bien, si no podremos alcanzar esa meta de este lado del cielo, algunos se estarán preguntando, ¿cuándo entonces podremos recibir una bendición tan grande?
Vamos a pasar al segundo punto para responder esa pregunta. El momento en que nuestra santificación será completada. ¿Cuándo será eso? Debo decir aquí que no todos los creyentes pasarán por la misma experiencia en este asunto. No todos los creyentes pasarán por la misma experiencia en este asunto. Algunos, y debo decir la mayoría, experimentarán la santificación final en dos etapas. Primero morirán y luego resucitarán. Otros, los que estén vivos cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, experimentarán la santificación final en una sola etapa. Pero esos serán obviamente los menos. Así que vamos a ver estas dos etapas de santificación. La santificación final en dos etapas, que es la que la mayoría de los creyentes van a pasar. La muerte es la primera de esas etapas. La muerte es la primera de esas etapas. La Escritura define la muerte como la separación del alma y el cuerpo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 35 se nos narra la muerte de una persona, la muerte de Raquel. Y se nos dice allí, en Génesis capítulo 35, versículo 18, y aconteció, hablando de Raquel, que al salírsele el alma, y el autor aclara entre paréntesis, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Cómo describe el autor del Génesis la muerte de Raquel? Dice que se le salió el alma. Es decir, que la muerte es ese momento donde el alma y el cuerpo se separan. ¿Y qué sucede cuando el alma y el cuerpo se separan? Que dice Santiago capítulo 2 versículo 26, que un cuerpo sin alma o sin espíritu está muerto. ¿Qué es la muerte entonces? La separación del alma y el cuerpo. Cuando una persona muere, es su cuerpo el que es colocado en un ataúd. Es su cuerpo el que es enterrado 7 metros bajo tierra, o donde sea que lo entierren. Pero en el caso de los creyentes, la Biblia es muy clara y contundente al enseñar que tan pronto un cristiano muere, su cuerpo va a sufrir el mismo destino de todos los hombres, pero su alma pasará de inmediato a la presencia de Dios. Según a los Corintios capítulo 5. Yo sé que para algunos esto es ABC, pero para otros, y quiero ser condescendiente con esos otros, para otros pueden ser algunas cosas nuevas, y por eso queremos explicarla con toda lentitud. Tan pronto un creyente muere, su alma pasa a la presencia de Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, dice el apóstol Pablo: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dice el apóstol Pablo, tan pronto el alma parte de un cuerpo físico, esa alma pasa a la presencia del Señor. Por lo tanto, que quisiéramos, dice Pablo, como creyentes, quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. El alma no se queda vagando por ahí o dormitando en una especie de limbo. El alma conscientemente pasa a la presencia de Dios. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24. El apóstol Pablo se encuentra disertando aquí acerca de su futuro. Él estaba encarcelado y él no sabía si el César le iba a quitar la vida o si lo iba a dejar vivir. ¿Y qué dice Pablo, versículo 21 al 24? Que no le importa cualquiera de las dos cosas que ocurriesen, porque para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué es ganancia? ¿Porque va a dormir su alma? No, porque su alma pasará a la presencia de Cristo, dice el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Dice Pablo, para mí el partir de este cuerpo en el momento de la muerte es estar con Cristo. ¿Y qué es mejor? ¿Estar en este mundo caído lleno de pecado y de problemas o estar con Cristo? Pablo dice, para mí el estar con Cristo es muchísimo mejor. Así que si vivo o si muero, mi deseo es glorificar a Cristo en mi vida o en mi muerte. ¿Qué es la muerte? La separación del alma y el cuerpo. Hermanos, la muerte es algo anormal. La muerte es antinatural. La muerte es una anormalidad que entró en nuestro mundo por causa del pecado. Porque el hombre fue creado para tener un cuerpo y un alma en perfecta armonía e inquebrantablemente unidos. Por lo tanto, no es natural que estos dos elementos de nuestra humanidad sean separados. Pero todos tenemos que pasar por esa terrible experiencia. Todos tenemos que pasar por esa terrible experiencia. Pero en el caso del creyente, ese evento tenebroso es una gran bendición, ya que tan pronto cerremos nuestros ojos a la hora de la muerte, nuestra alma entrará en la presencia del Señor. Ahora bien, aquí surge una pregunta. ¿Y qué ocurre con esa alma durante todo ese tiempo que está esperando el cuerpo? Uno muere, le entierran el cuerpo, el alma va a la presencia del Señor. ¿Y qué ocurre ahora con esa alma? Hasta que llegue el momento de la resurrección. La Escritura dice que esa alma será de inmediato perfeccionada, santificada totalmente. Hebreos capítulo 12. Por eso decíamos que la santificación del creyente, para la mayoría de los cristianos, va a ser en 2 etapas. Porque todos los creyentes, excepto los que estén vivos cuando el Señor regrese, vamos a morir algún día. Todos vamos a morir. Y cuando muramos, nuestros cuerpos irán a la tumba, nuestra alma irá a estar con el Señor, y en ese momento nuestra alma será purificada de todo vestigio de pecado. Nuestra alma será perfeccionada. Hermanos, en ese momento de nuestra muerte, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, todas las facultades del alma serán purificadas del pecado. Dice Hebreos capítulo 12, hablando de las ventajas que tiene el creyente en el nuevo pacto en comparación con los del antiguo pacto, dice versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, hablando del Sinaí, al que se acercaron los judíos, y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. No es a ese monte que nos hemos acercado, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía, oigan qué compañía, de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus, Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿De qué justos nos está hablando aquí? De todos los héroes de la fe que se nos narra en Hebreos capítulo 11, Abraham, Isaac, Enoc, Jefté, Barak, Sansón, todos los héroes de la fe de Hebreos 11. Esos héroes de la fe de Hebreos 11 pasaron todos por experiencias distintas, pero todos ellos experimentaron una misma experiencia, todos murieron. Todos murieron, y en el momento de su muerte, dice el autor de Hebreos, sus espíritus fueron hechos perfectos. Y la palabra griega que usa el autor de Hebreos aquí significa algo que es llevado a su meta final, algo que es completado. Es la misma palabra que aparece en Hebreos 12:2. Se nos dice allí que pongamos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador, perfeccionador, completador de la fe. De la misma manera, todos estos hombres de Hebreos 11 murieron, y en el momento de la muerte sus almas fueron hechas perfectas. Ellos lograron en sus almas su santificación final en el momento de la muerte. Ya estos hombres, Abraham, David, Pablo, Pedro, Calvino, todos los hombres que han muerto hasta el día de hoy en Cristo, sus almas están en los cielos, sin vestigios de pecado. Su mente, su voluntad, sus emociones han sido purificadas del pecado. Dice el Catecismo Menor de Westminster,
Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Pero como no fuimos creados para que nuestros cuerpos y nuestras almas anden por ahí separados, no fuimos creados para eso, esa bendición que recibimos a través de la muerte está incompleta. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está todavía ahí, podrido en una tumba, comido de gusanos. Por lo tanto, esa santificación que hemos adquirido con la muerte todavía no está completa. Solo nuestra alma ha sido santificada, pero nuestro cuerpo está en una tumba, podrido, comido de gusanos. Y Dios no nos creó para que nuestra alma y nuestro cuerpo estén separados. Por tanto, falta todavía que nuestros cuerpos sean también perfeccionados. Por ello decíamos que la mayoría de los creyentes alcanzarán su santificación final en 2 etapas. Primero la muerte y ahora la resurrección. En el momento de la resurrección, nuestros cuerpos serán levantados de sus tumbas, serán perfeccionados y unidos otra vez a nuestra alma. En el momento de la resurrección, nuestros cuerpos, nadie piense que va a ser levantado con una cara distinta. Si usted mide 5'2", en la resurrección no va a medir 6'6". Es exactamente su cuerpo. Será levantado de la tumba, solo que su cuerpo en ese momento será purificado de todo vestigio de pecado también. Toda debilidad inherente del cuerpo será echada afuera. Su cuerpo será constituido exactamente como el cuerpo de Jesucristo cuando resucitó, con las mismas propiedades gloriosas del cuerpo de Cristo, y entonces será unida a su misma alma otra vez, y entonces será cuando nuestra santificación final sea ya completada. Por eso la Escritura no presenta la muerte como nuestra esperanza. ¿Se han dado cuenta de eso? La muerte no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es la resurrección. ¿Y por qué la muerte no puede ser nuestra esperanza? Porque en la muerte nuestra santificación final no será completada. Por eso no puede ser nuestra esperanza. Es en la resurrección, y solo en la resurrección, cuando nuestra alma y nuestro cuerpo estarán unidos de nuevo, y ahora con la bendición de que ambos estarán perfeccionados. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 23. Dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también... Un detalle importante que quiero decir entre paréntesis: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay muchos que creen que cuando el Señor Jesucristo vuelva y queme este universo, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, Dios va a crear una tierra nuevecita que nunca ha existido y un cielo que nunca ha existido. Eso no es así. Eso no es así. La analogía que hace el apóstol Pablo aquí en este texto es que así como es nuestro propio cuerpo el que será levantado de la tumba, así también es la misma vieja creación que será purificada. Cuando el Señor dice: yo haré cielo nuevo y tierra nueva, y podemos demostrarlo por la Escritura, pero no tenemos el tiempo, no se está refiriendo a algo totalmente nuevo como si fuera algo que viene de la inexistencia a la existencia. No. De la misma forma como nuestro cuerpo va a ser purificado, la creación también, la misma que está ahora. La misma que está ahora. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: porque sabemos que toda la creación gime a una. Esta creación, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Esperando qué cosa? ¿La muerte? No. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
¿Y cuándo será lograda la del cuerpo? En el momento de la muerte, de la resurrección. En el momento de la resurrección. Así que de acuerdo con lo que Pablo enseña en este texto, lo que el creyente espera no es la muerte. Lo que el creyente espera no es la muerte, sino que el foco de su esperanza está puesta en este momento cuando obtengamos la redención de nuestros cuerpos. En la resurrección, Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Los filipenses eran muy orgullosos de su ciudadanía terrenal porque Filipos era una ciudad que era tratada con mucha preferencia por parte de los romanos. Así que los filipenses se gloriaban. Yo soy filipense. Y Pablo dice, no, nuestra ciudadanía de la cual debemos gloriarnos está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Qué glorioso! Nuestro cuerpo será transformado en la gloria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía, esa ha de ser la experiencia de la mayoría de los cristianos. Su santificación final será obtenida a través de dos etapas. Primero, a través de la muerte, su alma será perfeccionada y morará en la presencia de Dios, esperando por la segunda etapa, la resurrección. Cuando nuestros cuerpos sean levantados de la tumba, sean perfeccionados y unidos definitivamente con nuestras almas. Pero, para algunos creyentes, la santificación final será lograda en una sola etapa. ¿Cuáles son esos? Los que estén vivos cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra por segunda vez. Los que estén vivos cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra experimentarán su santificación final en una sola etapa. Es decir, en ese mismo momento que nuestro Señor Jesucristo esté descendiendo, en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo y su alma serán simultáneamente perfeccionados. Al mismo tiempo, sus cuerpos y sus almas no experimentarán la muerte. Me gusta mucho esa escena final cuando el peregrino va llegando a la ciudad de Sion. Los que han leído El progreso del peregrino. Y cuando llegan allí están ansiosos por entrar en la ciudad celestial, pero un ángel les dice, tienen que pasar ahora por ese río. Y ellos les da miedo el río, porque nunca han pasado por ese río antes. Y le preguntan ellos, Esperanza y Cristiano, a los ángeles que están allí, pero no hay otra forma de llegar. Dicen, no hay otra forma de llegar. Solo dos personas llegaron allá sin pasar por ese río, Elías y Enoc. ¿Y quiénes más? Los que estén vivos cuando el Señor Jesucristo regrese. Pero los que no, todos los creyentes van a tener que pasar por ese río, excepto aquellos que estén en la tierra en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalónica, capítulo 4. Primera Tesalónica, capítulo 4, versículos 13 al 18. Algunos hermanos en la iglesia de Tesalónica estaban perturbados, porque ellos pensaban que los cristianos que habían muerto no iban a experimentar la bendición de estar allí viendo y contemplando a Cristo regresar por segunda vez. Entonces Pablo dice a estos hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Lo que Pablo está diciendo es, no piensen que los que estén vivos cuando el Señor regrese tendrán un privilegio mayor que el de aquellos que han muerto en Cristo. No. Algunas personas viven como si el rapto de la iglesia fuera el mayor privilegio que puede tener un creyente. Eso no es cierto.
Pablo dice, no piensen eso, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, raptados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Muchos creyentes morirán. Algunos habían muerto en la iglesia de Tesalónica, pero ellos no precederán, ellos nos precederán cuando Cristo regrese por segunda vez al mundo, como está prometido en página tras páginas de las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo regresará, los muertos en Cristo, sus cuerpos. Fíjense que Cristo viene con los suyos porque sus almas están en el cielo. Él viene con esas almas. Los cuerpos de los que murieron en Cristo resucitarán gloriosos y unirán a sus almas. ¿Y qué pasarán con los que estén vivos en ese momento? Dice Cristo, ellos también, nosotros los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos. No pasaremos por el proceso de la muerte, y en ese instante nuestro cuerpo y nuestra alma serán perfeccionados a la vez, simultáneamente, al mismo tiempo. Yo sé que para algunos creyentes esta enseñanza es nueva, porque como decíamos al principio, tenemos muchos nuevos creyentes aquí. Y algunos de esos nuevos creyentes deben estarse preguntando, ¿y de qué sirve en la práctica saber todo esto? Ya sabemos lo que encierra la santificación final. Seremos totalmente purificados, perfeccionados en el cuerpo y en el alma. Ya sabemos en qué momento ocurrirá eso. Para muchos, la mayoría de los creyentes, en 2 etapas, la muerte y la resurrección. Para otros, en una sola etapa, cuando el Señor Jesucristo regrese, serán perfeccionados simultáneamente en sus almas y en su cuerpo. Veamos ahora, en tercer lugar, algunas aplicaciones prácticas de esta enseñanza. En primer lugar, hermanos, esta enseñanza nos capacita para enfrentar la muerte en una forma realista pero escritural. Esta enseñanza nos capacita para enfrentar la muerte en una forma realista pero escritural. ¿Qué sucedería si usted fuera mañana al médico preocupado por un dolor que tiene en alguna parte de su cuerpo? Y usted le dice, doctor, yo soy creyente, yo quiero que usted sea honesto conmigo. El médico lo examina, le hace muchísimos análisis y le dice, bien, yo voy a ser honesto con usted. A usted le quedan a lo más 2 o 3 meses de vida. ¿Cómo usted se sentiría, hermano, si usted pasara por esa experiencia mañana? Yo creo que la mayoría de nosotros sentiríamos cierto grado de temor. Digo cierto grado porque en algunos va a ser más, en otros va a ser menos. Pero yo creo que todos experimentaríamos cierto grado de temor. Y eso es normal, porque la muerte es anormal. Es natural, hermanos, que todo el mundo, cuando se enfrente cara a cara con la muerte, sienta cierto grado de temor. Vuelvo a citar el progreso del peregrino. ¿Qué realiza Juan Bunyan cuando presenta a Cristiano diciendo, tengo temor? ¿No habrá un puente o una barca que me cruce en el río? Tengo cierto temor. La muerte es algo anormal y completamente distinto a toda experiencia previa que usted haya pasado alguna vez. Y todos nosotros le tenemos cierto temor a aquello que no conocemos. Por lo tanto, es natural que aún los creyentes enfrenten ese momento con cierto grado de temor. Aunque el creyente no le debe temer a la muerte en sí, él puede sentir cierta aprehensión al tener que pasar por la experiencia de morirse. Él no le tiene temor a la muerte en sí, porque Cristo le quitó a la muerte todo su terror, pero él puede sentir cierta aprehensión al pasar por la experiencia de morirse. Pero hermanos, una cosa es enfrentar la muerte con cierta aprehensión al estar experimentando algo totalmente nuevo para nosotros, y otra muy distinta es enfrentar la muerte con pavor, enfrentar la muerte llenos de terror y llenos de angustia. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo mató la muerte en la cruz.
Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Dice la palabra de Dios: oh muerte, yo seré tu muerte. Cristo le quitó a la muerte todo eso terrorífico que le envuelve, ese pavor y ese terror que encierra la experiencia de morirse. Por tanto, todo creyente puede pasar por esa temible experiencia en una forma triunfante y gloriosa. Todo creyente puede y debe enfrentar la muerte en una forma triunfante y gloriosa, recordando que es a través del río de la muerte que nosotros seremos perfeccionados en nuestras almas y que estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía en Filipenses capítulo 1 que su ambición era glorificar a Cristo, ya sea por vida o por muerte. Dice Pablo: si tengo que quedar vivo, quiero glorificar a Cristo en mi vida. Si debo enfrentar la muerte, yo quiero darle gloria a Dios a través de la experiencia de morirme en Cristo. Por eso en Romanos capítulo 14 dice él: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y qué gran testimonio de la gloria de Dios ofrece un creyente cuando al borde de la muerte puede enfrentar esa experiencia en una forma realista, pero triunfante y gloriosa. Posiblemente, hermanos, antes de que el Señor Jesucristo vuelva o antes de que todos los que estemos aquí experimentemos la muerte, los pastores de esta iglesia tengamos que pasar por la experiencia de verlos partir a algunos de ustedes. Y qué bueno es cuando un pastor puede estar en la cama de un hombre o una mujer moribunda y decirle: pastor, yo tengo cierto temor, no se lo voy a negar, tengo cierta aprensión, pero yo sé que el día que cierre mis ojos los abriré en la presencia del Señor Jesucristo. Glorificar a Dios, ya sea por vida o por muerte. En segundo lugar, esta enseñanza nos alienta en nuestro presente proceso de santificación al saber que ciertamente llegaremos a la meta. Somos alentados por esta enseñanza a seguir luchando en pos de la santidad, al conocer que algún día esa santidad total y absoluta será real y efectivamente alcanzada. ¿Cuánto nos alienta saber que esos deseos que experimentamos ahora de ser santo en toda nuestra manera de vivir, ese deseo que experimentamos ahora de ser igual a Jesucristo, esta frustración que sentimos no será frustrada porque sabemos, hermanos, que nuestra santificación final será alcanzada algún día? Todo verdadero creyente anhela fervientemente, si no, no es verdadero creyente. Todo verdadero creyente anhela fervientemente ese momento cuando ya nunca más tendrá problemas con el pecado. ¿Acaso no es cierto eso? Que todo verdadero creyente anhela fervientemente ese momento cuando sea en todo semejante a su bendito Salvador. ¿Acaso no es cierto eso? Que hay un anhelo, un deseo ferviente en el alma de todo verdadero cristiano. Y qué alentador es saber que nuestros anhelos no serán frustrados, que nuestra esperanza será alcanzada algún día. Tercero, esta enseñanza también nos alienta en nuestra lucha en pos de la santidad, al recordar que el cielo es un lugar de eterna bendición, porque allí no habrá pecado. Esta enseñanza nos alienta en nuestra lucha en pos de la santidad, al recordar que el cielo es un lugar de eterna bendición, precisamente porque allí no habrá pecado. El pecado engaña a los hombres presentándose como la vía más rápida para obtener la felicidad. Por eso cuando usted le predica a un inconverso, muchas veces en el corazón de ese inconverso, ¿qué es lo que surge? Una duda. ¿No se volverá mi vida aburrida si yo acepto el Evangelio? El pecado se presenta delante de los ojos del hombre como la vía más rápida, un atajo para obtener la felicidad. Pero todos los que toman por ese atajo, inconversos o cristianos, tarde o temprano experimentan lo que la Escritura enseña, que el pecado es un engaño. El pecado es un engaño. ¿Y saben por qué el cielo será un lugar de eterna bendición? Precisamente porque allí nunca más tendremos problemas con el pecado. Es cierto, como dicen algunos, que el cielo es el cielo porque Cristo está allí. Eso es verdad.
Pero también podemos decir que el creyente disfrutará el cielo porque ya no tendrá pecado, porque Cristo también está aquí, pero nosotros no podemos disfrutar de su presencia plenamente. ¿Por qué? Porque todavía hay corrupción en nuestro corazón, porque todavía hay pecado en nuestro cuerpo, porque todavía hay perversión en nuestras almas. Por eso no podemos disfrutar de Cristo plenamente. El cielo es el cielo porque Cristo está allá, es cierto, pero nosotros disfrutaremos el cielo porque ya no tendremos pecado. Hermanos, el cielo sería un infierno para nosotros si fuéramos allá en este cuerpo lleno de pecado. ¿Acaso no se le ha ocurrido alguna vez pensar que el cielo es un lugar aburridísimo? Sea honesto. ¿A cuántos creyentes no le pasan a veces la duda por la cabeza? ¿Pero qué vamos a hacer allá toda la eternidad? ¿Y sabe por qué le pasan estas dudas? Porque si usted va al cielo, en este cuerpo todavía no glorificado y en esta alma no perfeccionada, se moriría de aburrimiento. El cielo no es un lugar para nosotros así como estamos. Pero cuando estemos allí con nuestras almas y nuestros cuerpos perfeccionados, el cielo será un lugar de eterna bendición. Nunca más sentiremos esa atracción que ahora sentimos por el pecado y nunca más experimentaremos el dolor y la vergüenza que ahora experimentamos cuando somos vencidos por nuestra corrupción. Y si recordamos eso a menudo, el pecado no nos podrá engañar, prometiéndonos una felicidad que es totalmente ajena a Él. El pecado no nos podrá engañar. Hermanos, una vida de santidad, escuchen esto con atención, una vida de santidad es la experiencia más cercana al cielo que puede tener un hombre en este mundo caído. Una vida de santidad es la experiencia más cercana al cielo que puede experimentar un hombre viviendo en este mundo caído. Como también podemos decir que la vida en pecado es lo más cerca del infierno. Hay personas que cuando están sumergidos en problemas dicen: mi vida es un infierno. No, una vida llena de problemas en santidad no es un infierno. Pero una vida llena de abundancia en pecado es lo más cerca del infierno. No es el problema, es el pecado. Por eso dice el hombre, dice Lamentaciones, ¿en qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por su pecado. Por eso dice el salmista en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, bienaventurado ese varón. Feliz, dichoso ese varón. Salmo 119, versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Es lo más cerca del cielo que podemos experimentar aquí, la vida en santidad. Y por último, esta enseñanza también nos mueve a autoexaminarnos. Esta enseñanza que hemos visto hoy nos mueve a autoexaminarnos. ¿Por qué? Porque solo experimentarán la santificación final aquellos en quienes Dios comenzó esa obra de santificación aquí. Solo experimentarán en el cielo esa obra de santificación final aquellos en quienes Dios comenzó esa obra de santificación aquí. Amigo, Dios no comenzará nada en el cielo. Nunca olvides eso. Dios no comenzará nada en el cielo. Dice en Hebreos capítulo 9 versículo 27 que está determinado para todo hombre que muera una sola vez, no 10 veces como enseñan los que creen en la reencarnación, que mueran una sola vez. Y después de esto, amigo, no creas que te sacarán del infierno haciéndote misas ni rituales. Dice la Escritura que mueran una sola vez y después de eso el juicio y la ira de Dios. Dios ha decretado eso. Dios ha determinado eso y nadie va a hacerlo cambiar de parecer. Está determinado para todo hombre que muera una sola vez, dice Hebreos 9:27, y después de esto el juicio. Dios completará en el cielo aquella obra que inició en los suyos aquí en la tierra, pero Él no ha de iniciar en el cielo nada. Él únicamente completará allá lo que comenzó aquí. Por tanto, a la luz de esta enseñanza, tú puedes autoexaminarte. Debes autoexaminarte. ¿Cuáles son las evidencias de que Dios ha iniciado en ti esa obra de santificación? ¿Tú tienes evidencias de eso? ¿Tú tienes evidencias de que Dios comenzó esta obra de santificación?
¿Tienes tú el anhelo ferviente de ser santo en toda tu manera de vivir? ¿Tú tienes ese deseo? El anhelo de ser en todo como el Señor Jesucristo. Pero más que un anhelo de ser santo, ¿estás luchando tú en pos de la santidad? ¿Estás luchando tú en pos de la santidad? ¿Percibes en tu interior esa lucha agónica de la que nos habla Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 17, donde dice Pablo que los deseos intensos de la carne son contra el espíritu y que los deseos intensos del espíritu son contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais? ¿Tú experimentas en tu interior esa lucha agónica contra el pecado? ¿Estás teniendo cada vez más victoria en esa lucha? Es cierto que a veces el pecado nos pone una zancadilla y nos pone a comer tierra, es verdad. Pero ¿estás experimentando cierto grado de victoria cada vez más creciente en tu lucha contra el pecado? ¿O eres completamente manejado por tus deseos? ¿O eres completamente manejado por tus ambiciones? Completamente manejado por tus metas, por tus anhelos y pasiones. ¿Confiesas adecuadamente tus pecados a Dios cuando eres momentáneamente vencido por algún pecado? Amigo, solo son santificados los que han sido justificados, pero todos los que han sido justificados han sido santificados. Que tu moralidad no te engañe, que tu moralidad no te engañe. Somos salvos únicamente por la fe, no por ser santos. Somos salvos únicamente por la fe, no por hacer buenas obras. Es por la fe que nos despojamos de nuestra justicia propia y abrazamos la justicia perfecta de Cristo. Es por la fe que nos despojamos de nuestra justicia propia y abrazamos la obra redentora que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es por la fe, y por la fe somos justificados. Pero los que son justificados también son santificados. Por eso sin santidad nadie verá al Señor. Porque los que han experimentado una cosa, han experimentado la otra. Para concluir, solo voy a decir esto. Si el Espíritu de Dios ha permitido a través de estos sermones grabar en vuestras mentes y en vuestras conciencias la enorme importancia de este tema, si el Espíritu de Dios a través de estos sermones ha aumentado el anhelo ferviente de todos cuantos componen este pueblo de Dios reunido localmente en este lugar, el anhelo ferviente de ser santo, y si ha contribuido a esclarecer cuál es la responsabilidad que tenemos que cumplir si de veras deseamos ser santos, entonces ha valido la pena el haber estado durante meses dedicados al estudio de esta bendita doctrina de la palabra de Dios. Esperamos que ahora nos dediquemos a luchar en pos de la santidad, haciendo uso de los medios que Dios nos ha provisto para ello, de tal modo que esta iglesia pueda ser reconocida como una iglesia de santos, de hombres y mujeres que no han sido perfeccionados aún, pero que están luchando en pos de la santidad. Vamos a orar.